Bienvenidos, hermanos, a este culto de viernes. Que Dios os bendiga muchísimo. Como estamos haciendo habitualmente, aquí estamos para alabar a Dios, glorificar el nombre del Señor, pero también para meditar en su palabra. Os aseguro, tengo ya unas ganas de poder juntarnos en la iglesia, de poder estar disfrutando también de los grupos de discipulado. Yo espero que tú también sientas lo mismo y que aproveches todo este tiempo, no para desconectarte, sino también para estar muy, pero que muy conectado también con tu grupo de discipulado, con tu responsable, tu asistente, y que le puedas también facilitar el trabajo que están realizando. No es fácil, pero creemos que Dios va a ser glorificado. Pues yo quería empezar este culto, antes de orar y de entrar en las alabanzas, leyendo un salmo. Un salmo que es muy conocido y es el Salmo 23. Y la palabra del Señor, quiero que lo busquéis, Salmo 23, dice la palabra del Señor: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu diestra estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo hermoso. Aunque andemos en un valle de sombra y de muerte, no temeremos. Hermano, hermana, amigos que nos estáis viendo, que me estáis escuchando, no temas. Dios tiene todo bajo su control. Confía en Él y alaba a Dios. Glorifícale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y deja que el Espíritu Santo de Dios ministre también en tu vida. Por eso vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor y que la alabanza pueda ser usada por el Espíritu para ministrarnos, para levantarnos y para llevarnos adelante en este tiempo de valle, de sombra y de muerte. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque realmente si hay algo de lo que podemos estar seguros es que tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Aunque andemos en un valle de sombra y de muerte, Señor, tú siempre estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado infunden aliento y tú preparas bendición para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Yo te ruego que tomes control de este culto, que la alabanza pueda ministrar a nuestro espíritu y que juntos en el espíritu podamos adorarte, alabarte y bendecirte. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ruego, Dios mío, para que todo el despliegue técnico y tecnológico que se está poniendo en funcionamiento para que este culto salga y llegue, Dios mío, a cada hogar, pueda ser bendecido también por ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús lo dejamos todo en tus manos y te damos gracias porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Este tiempo, Señor, es para ti. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues con ánimo, hermanos, alaba, glorifica y exalta el nombre del Señor. Nos vemos enseguida. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas.
amas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh.
sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Bueno, yo espero que esté siendo una bendición. Alabar a Dios no requiere de muchas infraestructuras. Lo único que requiere la alabanza a Dios es que haya un corazón rendido y humillado a nuestro Dios. Y si tú lo tienes, estoy seguro y estoy convencido de que Dios efectivamente se glorificará también en tu vida. Pues yo quiero recordar algunos anuncios, cuestiones que son importantes. Y la primera de ellas es el tema de los cultos. No nos olvidemos que tenemos los cultos por delante. El domingo estaremos tanto a las 11 de la mañana como a las 6:30 de la tarde, también con nuestros cultos, y os animo a que no dejéis de congregaros. Ahora más fácil que nunca, sin moverte de casa, ya estamos en congregación. Así que Dios nos ayude. Y acuérdate de orar, de clamar, de buscar el rostro del Señor. Necesitamos unirnos en oración. Y quiero, antes de entrar en el mensaje de la palabra, antes de reflexionar en la palabra, que podamos orar por nuestras ofrendas. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que en este tiempo Dios esté proveyendo, esté haciendo milagros en medio de nuestra economía familiar, personal, pero también en medio de la economía como iglesia. Hemos hecho ya nuestro compromiso pro templo y tenemos que orar también por él para que Dios nos ayude a poder cumplirlo. 12 meses tendremos por delante, pues en este tiempo que Dios nos provea. Así que allí donde estás, si tienes tu ofrenda ya preparada, lista, si no sabes cómo hacerlo, llámanos, pregúntanos, te estaremos dando información. De hecho, queremos que todos tengáis la oportunidad de poder hacerlo. Pero sea como sea, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos prospere. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de sembrar en tu obra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos bendigas, que nos dirijas. Señor, que estés prosperando cada hogar, cada familia. En un tiempo, Señor, de crisis, estamos clamando, Señor, por este país. Estamos orando, Señor, por esta tierra, para que las empresas, Señor, puedan seguir adelante funcionando, Señor, para que aquellos que tienen riesgos de perder su trabajo, Señor, no lo pierdan. Guárdales, Dios, que aquellos que han de una u otra forma, Señor, se han tenido que enfrentar a la pérdida del trabajo, Señor, dales fuerza, dales ánimo. Provéele todo lo que está necesitando. Ayúdanos también como iglesia a través de la asociación Bethesda a poder ayudar, colaborar, a poder atender a las necesidades y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Os animo que estéis orando también por todo esto y que recordéis también que estamos difundiendo como un enlace para poder recibir vuestras peticiones de oración. Lo hemos puesto en funcionamiento y está dando muy buen resultado porque ya muchos de vosotros nos estáis mandando vuestras peticiones y lo que estamos haciendo es orar por todas ellas. Creemos en un Dios de milagros, en un Dios de poder. Así que no solamente nos envíes tu petición, sino únete a la oración y al clamor para que Dios responda y conteste a todas y a cada una de ellas. Y acuérdate también que Bethesda está queriendo dar un servicio para todos aquellos hermanos de la congregación que tienen una cierta edad y que les resulta complicado tener que salir a hacer la compra. Pues Bethesda se ha ofrecido, hay hermanos que están trabajando y lo que quieren hacer es ayudarte a la hora de poder hacer la compra. Ellos irían en tu lugar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, habla con tu responsable. Y si no, llama a Bethesda. Ellos te van a dar toda la indicación. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero que podamos meditar hoy en la palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro de Daniel. Un libro del profeta, el profeta Daniel, pero que no solamente nos habla de Daniel, sino también nos habla en un momento determinado de 3 amigos que tenía Daniel. De hecho, hoy yo quiero que nosotros
podamos analizar un poquito la situación que estos tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, vivieron y cómo salieron de una situación muy difícil, muy complicada que ellos tuvieron que asumir. Una situación en la que efectivamente no querían estar, pero se encontraron en medio de ella. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 3, nosotros vemos, vamos a estar leyendo desde el versículo 1, vamos a estar analizando algunas cositas, te pongo un poco en contexto. El pueblo de Israel había sido tomado en cautividad. Babilonia, los caldeos habían invadido el pueblo de Dios y habían tomado a lo mejor del pueblo, a los más jóvenes, a los más listos, y los habían llevado allí, al reino de Babilonia, para aprovecharse de ellos. Les iban a enseñar su cultura, les iban a enseñar todo lo que ellos tenían que aprender para ser útiles dentro del reino de Babilonia. Entre esos jóvenes estaban Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos habían sido arrancados de su casa, de su familia, y habían sido llevados a una tierra extraña, una tierra que no era la que ellos querían, no era la que Dios les había prometido. Y en medio de esa tierra extraña tuvieron que afrontar situaciones tremendamente difíciles, pero que fueron situaciones que pudieron mostrar y demostrar que cuando uno tiene la fe puesta en Dios, da igual lo que pase, Dios siempre nos ayuda. Y por eso empieza en el capítulo 3, hablando, ¿verdad? Los tres primeros versículos, del 1 al 3, nos habla de una situación que había llegado a ese momento. La situación era que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, había mandado a edificar, a construir, a levantar una estatua suya, y que lo que tenía que suceder en ese tiempo, ¿verdad?, era que todos se postrasen delante de esa estatua cuando hubiese una señal determinada. Por eso, fíjate lo que dice el verso 4. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Una situación que no dejaba ninguna alternativa para aquellos que estaban bajo la autoridad de Nabucodonosor. La orden era que todos tenían que postrarse, que todos tenían que inclinarse y adorar la estatua. Y ahí es donde empieza la situación y donde empieza todo lo que estos jóvenes tuvieron que vivir. Yo quiero que nosotros tomemos algunas similitudes con nuestra situación. La orden era para todos los pueblos, daba igual la raza, daba igual la costumbre, daba igual qué pueblo fuera, todos tenían que postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Hoy en día estamos viviendo una crisis que es mundial. Este virus está haciendo que toda nación, toda lengua, todo pueblo
esté claudicando ante Él. Se están postrando ante Él. Y en medio de una situación como esta en la que inevitablemente nosotros tendríamos que hacer lo mismo, aparece la realidad de los que confiamos y de los que creemos en Dios. Esta situación es como una orden que ha salido a todo el mundo y que está diciendo: postraos delante de lo que está aconteciendo. Por mucho que peleéis, por mucho que lo intentéis, no vais a poder vencer, porque detrás de toda esta situación hay algo que es más fuerte que vosotros. Algo que no lo podéis combatir. Algo que no vais a poder evadir, porque es tan pequeño que ni se ve. Y no respeta de pueblos, de raza, de cultura, de posición social. Y esto que el mundo está viviendo, que está trayendo desesperación, que está trayendo angustia, crisis, y que está llevando al pueblo, a todos los pueblos, hermanos, a preguntarse: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En medio de una situación difícil como esta está el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que saber cómo comportarse, cómo moverse. Y de allí, del ejemplo de estos tres muchachos que vamos a estar viendo, quiero que nosotros aprendamos algunas pautas y algunas cuestiones que estoy seguro que serán de bendición para nuestras vidas. En medio de esta situación, llega un momento en el que dice el versículo 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Mirad, Nabucodonosor levanta la estatua, dice: todo el mundo se tiene que postrar. Pero la gente se dio cuenta que había unos muchachos, unos jóvenes que no tomaron la decisión de postrarse delante de esa estatua, que decidieron mantenerse firme, mantenerse en pie, a pesar de que la orden era de que se postraran. Ellos dijeron: no la vamos a acatar. Eso produjo en gente del pueblo una cierta sensación de ¿cómo diríamos?, de envidia, y fueron acusados. Y aquí es donde aparece el verso 12. Estos varones no te respetan, le dicen al rey. No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro. Esa es la actitud que tiene que haber en un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede claudicar ante cualquier orden que venga, aunque sea una orden mundial. Entendedme lo que estoy diciendo. Toda orden que venga y que contradiga la realidad de la esencia, de la identidad que tenemos como hijo de Dios, el hijo de Dios no puede acatarla. En este tiempo el diablo está dando una orden, está diciendo: deprímete. La orden es: aflígete. La orden es: entristécete, angústiate, deprímete. Porque la situación es esta. Pero el que tiene a Dios, hermanos, se mantiene fiel y se mantiene firme. Y estos muchachos, fijaros lo que dice la palabra, le dice: estos muchachos no te han respetado, rey. ¿Por qué no le han respetado? ¿Porque ellos eran irrespetuosos y pasaban del rey? No, hermanos, porque la orden del rey iba en contra de la esencia y de la naturaleza que ellos tenían como hijos de Dios. Ellos sabían que no podían postrarse delante de ninguna estatua. Además dice: no adoran tus dioses. Claro que no adoran tus dioses. Y encima dice: y no adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo vamos a respetar una orden que nos lleva a postrarnos delante
de lo que Dios no quiere que nosotros nos postremos. Y en este tiempo, hermanos, Dios no quiere que tú te postres ante el temor, ante el miedo, ante la angustia. Dios lo que quiere es que encuentres en Dios, en la esencia de Dios, tu identidad. Y que te des cuenta que aunque el tiempo que estamos viviendo sea muy duro y muy complicado, aunque eso sea así, Dios está contigo. Y eso es lo que ellos tuvieron que demostrar. Porque llegó un momento en el que la acusación trajo opresión. ¿Sabéis quién es el acusador de los hermanos, verdad? El diablo. Y la acusación lo que hace es traer opresión. El diablo dice, ¿cómo puede ser que este o que aquella o que aquel otro no sean capaces de entrar y postrarse ante el miedo, ante la angustia, ante la desesperación? ¿Por qué? No puede ser eso. Tenemos que oprimirles, tenemos que presionarles para que ellos caigan y claudiquen y pierdan su esencia, pierdan su naturaleza. Eso es lo que vemos en los versículos siguientes, cuando les llevan a estos jóvenes delante del rey. El rey, verso 14, les dice y les pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, y esta es la pregunta crucial, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estáis dispuestos a ceder? ¿Estáis dispuestos a claudicar a la orden que os estoy dando? Eso es lo que el rey le estaba preguntando. Y les advierte y les dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto es lo que continuamente el diablo está intentando hacer con tu vida, con mi vida, con la vida de los hijos de Dios. Está intentando que claudiquemos, que pongamos nuestra rodilla en tierra, rindiéndonos a la realidad y a lo que Él quiere que nosotros vivamos, porque Él sabe bien que cuando nosotros claudiquemos, cuando nos rindamos, habremos perdido nuestra identidad. Imagínate, delante del mismo rey, hermanos, se estaban jugando la vida. Y ellos fueron oprimidos, amenazados. Y la pregunta final que les hace: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y el diablo continuamente está diciendo y haciendo esa pregunta: ¿qué Dios te va a ayudar? ¿Es que acaso tu Dios tendrá poder si te quedas sin trabajo de volver a encontrar un trabajo? ¿Será acaso que Dios te va a ayudar si te llega la enfermedad? ¿Qué va a pasar? Y entonces el miedo se apodera de nuestras vidas y perdemos la identidad, perdemos la esencia. Entra la depresión, entra la angustia. Empezamos a preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué aquello otro? Hermanos, no claudiques, no te rindas, no cedas, porque el Dios en el que tú crees y confías tiene poder para ayudarte y para ayudarnos, aún en medio de lo difícil de esta situación. Llegó un momento en el que la fe de estos muchachos fue probada. Nuestra fe también está siendo probada continuamente. La pregunta es: ¿estás dispuesto a perder tu identidad? ¿Estás dispuesto a ceder ante esta presión? Porque si no lo haces, tendrás consecuencias terribles. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Claro,
hermanos, que hay momentos de dificultad, nadie los quiere, pero tenemos una identidad, tenemos una esencia, somos hijos de Dios. Y el que está con nosotros, hermanos, no es cualquiera, es Dios. Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos guarda. Pero nosotros tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que ser capaces de mantenernos firmes en nuestra identidad. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo golpeada. Continuamente el diablo nos dice, Dios no te va a ayudar. Y la única respuesta que puede salir de nuestra boca es la que nuestra fe motive. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues este es un tiempo donde nuestra fe será probada, seremos probados, como lo fueron estos jóvenes. Y sigue diciendo la palabra del Señor, verso 16, nos registra la respuesta de estos jóvenes. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice el verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¡Qué convicción, hermanos! Estaban hablando con la autoridad máxima de ese tiempo. Estaban hablando con aquel que con un chasquido de dedos podía dar la orden de que les matasen. Pero ellos tenían muy claro quién era el Dios en el que estaban creyendo y confiando. Por eso le dicen, rey, no es necesario que nosotros te contestemos a esta pregunta. No te vamos a responder. No es necesario, porque sabes muy bien que nosotros tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano. Y fijaos lo que dice. Mirad la certeza. Y dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo? Si el rey tenía autoridad de matarles, ¿sabéis qué? Ellos le estaban haciendo entender de que daba igual lo que el rey Nabucodonosor hiciera. Sus vidas no pertenecían al rey, pertenecían a Dios. Por eso daba igual que estuviesen vivos o que estuviesen muertos. Dios era su dueño. Y el rey ante eso no podía, nadie puede apoderarse y apropiarse de aquello que Dios tiene entre sus manos. Por eso dice, nos puede librar. Y si no, fíjate, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le está diciendo, mira, y si Dios determinase ahora mismo que nosotros fuésemos quemados en el horno y que fuéramos asesinados y muertos en tus manos, ¿sabes qué? Nos da igual. Y un hijo de Dios, hermanos, tiene que entender que aquí estamos de paso. Da igual lo que vivamos en este tiempo. Si perdemos nuestra identidad, perderemos el galardón final. Y estos tiempos que golpean, el diablo los aprovecha y viene al oído de muchos o de algunos y les está diciendo, ¿tu Dios te va a librar? ¿Piensas que tu Dios hará esto? ¿Piensas que tu Dios te va a sacar de esto? Pues Dios espera de nosotros la misma convicción de estos tres jóvenes que respondieron con contundencia. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. Nos da igual lo que a nosotros nos pase. No vamos a cambiar de opinión porque Dios es el dueño de nuestra vida. En este tiempo, deja que Dios se enseñoree de tu vida. Dejemos que el cuidado y la protección de Dios sean una realidad. Y en medio de la prueba de fe,
respondamos con fe, pero no solamente de boca, de boquilla, ¿no? Yo creo que Dios, yo creo que Dios, yo creo que Dios. Claro que lo creemos, pero nuestras declaraciones también serán probadas y tendremos que demostrarlo. Por eso, después de esta contestación que le dieron estos jóvenes a Nabucodonosor, dice la palabra que el rey se llenó de ira, verso 19, y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así es el diablo, hermano. Cuando tú le plantas cara al enemigo, ¿sabes qué? No se queda de brazos cruzados. Lo que intenta es con toda su fuerza hundirte. Pero tenemos testimonio de que cuando Dios está con nosotros, entonces, hermanos, ¿quién puede ir por encima de Dios? Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y no la habían, dice, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Nuestras declaraciones de fe van a ser probadas también. El diablo calentará mucho más el horno. Intentará atacarnos más profundamente. Y ahí es donde nosotros no podemos hacer sino confiar y descansar en el cuidado de Dios. Dice la palabra que el horno se calentó 7 veces más, que ellos fueron atados y fueron arrojados dentro. Ellos ya no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era confiar y seguir confiando dentro del horno de fuego que Dios, hermanos, el Dios en el que ellos confiaban, no les iba a abandonar. Y así fue. Dios no les abandonó. Por eso dice el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Gloria a Dios! En medio de la prueba no podían hacer nada, pero Dios estaba con ellos. Ahí estaba el Cristo, ahí estaba la segunda persona de la Trinidad con ellos. Fueron arrojados, atados, no pudieron decidir, cayeron dentro del horno de fuego. Tan fuerte era la llama y el calor que hacía allí, que los que le enviaron, los que los pusieron allí, cayeron muertos, fueron quemados, fueron consumidos en ese momento. Pero ellos, hermanos, se acerca el rey a la boca del horno y dice: pero a ver, ¿no hemos metido a 3? ¿No hemos tirado a 3 jóvenes? ¿No los hemos atado? ¿No los hemos arrojado allí? Y le dicen: claro que sí. Pero dice el rey: yo estoy viendo a 4 y uno de ellos se nota que no es de este mundo, que no es de esta tierra. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es nuestro Dios, hermanos. Aunque seamos arrojados al horno de fuego, Dios tiene poder para cuidarnos y guardarnos. Aunque seamos atados y seamos arrojados, Dios nos libera en medio del horno. En medio del horno trae libertad Dios y Él está con nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Dios está con nosotros. Él está contigo en medio de la prueba. El diablo querrá que nosotros claudiquemos, que perdamos de vista quiénes somos.
Pues yo te digo algo, tú si tienes a Cristo en el corazón, eres un hijo de Dios y el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que creó los cielos y la tierra, es el que está a tu cuidado y nadie se pierde, nadie es arrebatado de su mano, nadie sufre lo que no tenga que sufrir. Dice la palabra que estos tres estaban allí no solos, sino acompañados por alguien que tenía una apariencia sobrenatural. Ese era Dios mismo. Por eso dice el verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego diciendo, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. En medio de la prueba difícil, en medio del horno, en medio de la situación que puede quemar a cualquiera, el que está bajo el cuidado y la protección de Dios no termina quemado, no sufre el daño que el resto sufre. Pero para ello tenemos que estar convencidos y tener fe de que Dios nos va a cuidar y que aunque seamos arrojados dentro del horno, tendremos que confiar que en el peor momento de nuestra vida, Dios estará con nosotros acompañándonos para librarnos del momento difícil. Se sorprendieron, vieron el poder de Dios manifestado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo Dios va a manifestar su poder si no hay ocasión para que su poder sea manifestado? Es decir, este es un tiempo, hermanos, en el que podemos ver el poder de Dios, en el que Dios puede obrar poderosamente y tenemos que creerlo, tenemos que activarnos, tenemos que orar para que Dios obre en este tiempo y no dejemos que el horno de fuego termine quemándonos y dejando cenizas solamente de lo que un día fuimos. El que confía en Dios sabe que no hay horno que le pueda quemar, no hay nada que pueda hacernos perder la identidad que Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando hablamos de una iglesia transformadora, esto es lo que Dios está esperando. En un momento y en un tiempo como este en el que parece como que el horno ha sido calentado 7 veces más y hemos sido arrojados, no queríamos entrar allí, pero nos han arrojado a ese horno. Es este el momento donde nuestra fe tiene que dar muestras y testimonio de que es verdadera, de que es real, que nosotros no estamos creyendo en un Dios de pacotilla o en un Dios limitado. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Aferrémonos a Él, porque cuando eso sucede, ¿sabes qué pasa? Hay un gran testimonio a los que nos ven. Dice la palabra, verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Fíjate el cambio de actitud de Nabucodonosor. Empezó blasfemando el nombre de Dios, empezó dudando de Dios, empezó diciendo, ¿qué clase de Dios os va a librar de mi mano? Pero cuando vio el testimonio del poder de Dios, dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjate, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Ya ni siquiera echado al fuego. Sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. El final de la historia es glorioso, hermanos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Una iglesia transformadora que en medio del fuego de prueba no claudica, no se rinde, no baja los brazos, no cede en su identidad, sino que confía en su Dios. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, todo el mundo dice: ¡wow! Este Dios es distinto. Esta gente es diferente. Porque tienen un Dios que es poderoso para librar de la mano de cualquier problema o de cualquier crisis. Y dice la palabra que cambió la realidad espiritual en el reino, hermanos. Estos tres jóvenes, por mantenerse firmes, por creer, por confiar y preferir ser echados al horno de fuego antes que negar la realidad de su Dios, por causa de eso Dios se valió de estos tres muchachos para cambiar la realidad espiritual de todo un reino. Porque gracias al testimonio de estos tres, el rey dijo: se acabó. El que no adore a este Dios, que sea descuartizado. Si queremos que cambie la realidad del mundo, tenemos que mostrar que Dios tiene poder para obrar en medio de las realidades de este mundo. Eso es lo que Dios espera. Porque una iglesia transformadora, hermanos, es la que en medio de las pruebas no claudica, sino que confía en su Dios para testimonio del que no cree. Nosotros, hermanos, podemos morir ahora mismo, podemos pasar lo que sea, da igual, nos espera la gloriosa morada que Dios nos tiene preparado. Pero el que no tiene a Dios necesita evidencias, necesita muestras, necesita pruebas de que el Dios que estamos hablando y predicando no es cualquier Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Sadrac, Mesac y Abednego lo demostraron, y Dios quiere que tú y yo también en este tiempo lo demostremos. Para ello, pidámosle a Dios que nos ayude. Necesitamos afianzar nuestra identidad. No dejes que este tiempo te quite y te robe aquello que Dios ganó en la cruz del Calvario para ti. Toda autoridad, dijo Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad está en las manos de Jesús. Tu Jesús, mi Jesús, nuestro Jesús, el Rey de Reyes, el que no quedó clavado en la cruz, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el que nos va a acompañar y nos está acompañando en medio del horno de fuego. Déjate ayudar por Dios, que Él libere y que Él nos sostenga. Y esperemos a que el testimonio pueda llegar a los corazones y a las vidas. De eso se trata, ser una iglesia transformadora. Así que quiero terminar este tiempo orando. Quiero que Dios pueda ayudarnos, hermanos. Ahí donde estás, vamos a clamar y a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Señor, por todo lo que haces en medio nuestro. Hay veces, Señor, que nos encontramos en situaciones que no queremos, como es esta crisis que estamos viviendo. Ninguno de nosotros hubiéramos querido estar donde estamos, pero a veces suceden las cuestiones y vienen así, Señor, y nosotros no podemos sino afrontarlas confiados en ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a no perder de vista nuestra identidad. Que en este tiempo, Señor, la fe pueda levantarnos, pueda sostenernos y podamos demostrar con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestros ejemplos, que creemos en ti, Señor,
que no estamos ni somos como el resto del mundo, porque tenemos un Dios que está por encima de cualquier situación difícil. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Toca el corazón del que está afligido. Toca el corazón del que está allí, Señor, cayendo en la trampa de claudicar ante la opresión diabólica, ante la opresión que está ejerciéndose espiritualmente en nuestras vidas. Y levántanos para que en medio de estas circunstancias podamos ser sal y luz en esta tierra. Que gracias a nuestro testimonio muchos reconozcan tu señorío y tu autoridad. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues ha llegado el momento de despedirnos, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que no te desconectes, que sigas en el Espíritu, unidos, que sigamos trabajando. Ya nos queda menos. Estamos trabajando para que el primer culto que tengamos después de este tiempo sea en la iglesia nueva. Así que yo ya desde aquí estoy escuchando el aplauso y el grito de júbilo que estáis teniendo en vuestras casas. Gloria a Dios. Orad para que esto sea una realidad. Que Dios os siga bendiciendo.